Buenos días, hermanitos, Dios les bendiga. Ya estamos iniciando una vez más nuestro devocional. Sean bienvenidos. Vamos en esta mañana a iniciar. Vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que hoy despertamos con nuestras nuevas fuerzas. Hemos visto los cuidados de Dios que Él tuvo para con nosotros el día de ayer. Y creemos que hoy tiene nuevos planes, nuevos propósitos para nuestras vidas. Bienvenidos. Pastor Jesús, Dios le bendiga, le mandamos un abrazo, saludos también a Radio Expansión 92.1 FM en Sahuayo, Michoacán, y a expansión.radio12345.com. A cada uno de los que ya están conectando, ya vamos a iniciar nuestro devocional, no sin antes recordarles que pueden empezarnos a mandar sus peticiones de oración. Vamos a estar orando por ustedes, ahí pueden escribirlas ahorita en el en vivo para poder estar orando por ustedes. También pueden hacernos a través de nuestra página Ministerios de Restauración Honduras. Ahí también pueden mandarnos un mensaje y mis hermanitos de multimedia nos van a pasar sus peticiones. También pueden hacerlo a través de nuestro teléfono de contacto 97 97 31 31. A los que estamos aquí en Honduras, aquellos que nos ven en México, en algún otro país, la alada es más 504 97 97 31 31 y con gusto estaremos orando por sus peticiones. Bienvenido, hermanito Noé, Dios le bendiga, qué bueno que ya se conectó. Hermanita Efi, también buenos días, qué bueno que está conectada. Mami, buenos días, Dios te bendiga. Y cada uno, Sisma, también Dios te bendiga, gracias por apoyarnos, Dios le bendiga. Vamos a iniciar en esta mañana, amén. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor, una vez más, aquí estamos, Señor, agradecidos delante de tu presencia, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque donde quiera que estamos, a donde quiera que vamos, Señor, tu misericordia está guardándonos. Tú estás proviéndonos, Señor. Tú no nos has dejado, Señor. Gracias, Padre, por el descanso que nos diste. Gracias, Señor, porque hoy nos das, Señor, un nuevo respirar. Aquí estamos en esta mañana, Señor, viendo una vez más tu misericordia en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que tú no te cansas, Señor, en ser fiel para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor Jesús, porque nada nos ha faltado, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo, todo lo que somos, Señor, es gracias a ti, Señor Padre. En esta mañana vamos a iniciar este tiempo de devocional, un tiempo, Padre bendito, Señor, donde sé que hoy esta palabra, Señor, va a estar en la vida de cada uno de mis hermanos. Esta palabra, Señor, va a dar fruto, Señor, será esa semilla que será esparcida, Señor, por todos lugares, Señor, para mis hermanos que necesiten, Señor, saber qué es lo que hoy tú nos quieres enseñar. Muchas gracias te damos por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos que ya está conectado, aquellos que se están conectando y los que se conectarán más tarde, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, puedan compartirla, que esta palabra, Señor, todo el tiempo la tengan presente en su corazón. Muchas gracias te damos a ti, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Qué gusto que ya están conectados, hermano Noé, hermanita Judito Tolo, hermana Graciela, mi suegra, ¿verdad? Ya está conectada ahí, qué bueno, hermanos. Pues, hermanos, hoy les traigo un mensaje, hermanos, que ayer inclusive yo me sorprendía, porque esto es interesante, hermanos. Todo no se despegue, por favor, apunte las citas bíblicas y vamos a empezar con el devocional, ¿verdad? El poder de la palabra, hermanos. Todo el tiempo, hermanos, estamos haciendo énfasis de que el leer la palabra es importante, ¿verdad? Pero no solamente es leerla como si fuera un libro, como si fuera un cuento, como si fuera una historia simplemente que pasó en el pasado, o leer una historia, un libro de historia. No, la palabra de Dios tiene un contexto, tiene contextos espirituales, hermanos. Si nosotros empezamos a meditar, hermanos, mire, la palabra debe de ser meditada, hermano. Tener hambre de la palabra, hambre, hermano. Mire lo que dice Salmo 119:15. Quisiera yo que empezáramos a ver, hermanos, las bendiciones, las ventajas, lo que pasa en el mundo espiritual cuando nosotros leemos la palabra. Mire lo que dice Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré
consideraré tus caminos. En tus mandamientos meditaré. Aquí el salmista, hermanos, estaba diciendo que él meditaba en la palabra. ¿Qué significa meditar, hermano? Meditar es reflexionar la palabra, es pensar constantemente en la palabra, sumirnos. Mira, hermano, esta palabra es lo que a veces no hacemos, sumirnos adentro en la contemplación de la palabra. Solamente leemos, ¿verdad? A veces decimos, bueno, el pastor dijo que un capítulo, ya lo leí, ya, vale, ya la cerramos la Biblia y la aventamos por allá. Y ya cumplí con el leer el capítulo. No, hermanos, debemos de echarnos así un clavado a la palabra, hermanos, para sumirnos en su contemplación. Practicarla en nuestra mente, hermano, pensar en ella. Porque, hermano, la mayoría de personas, la mayoría de los cristianos no la leen, no la medita, hermano. Y si la lee solamente, como le digo, hace eso. Voy a leer un capítulo de la Biblia y ya lee el capítulo y ya. Ya cumplí por hoy, la cierra y la avienta por allá y ya se duerme. Si es que la llega a leer en el día, hermano. Pero normalmente, hermanos, no lo hace. No la medita, hermano. A veces escuchamos sermones. Mira, hermano, yo he conocido mucha gente que no le gusta leer la Biblia. Pone un sermón ahí, una prédica en el YouTube. Órale, y escucha la prédica y mientras lava los trastes y ya, solamente eso. No, si ya hasta tiene aureola aquí y ya está unas alitas ahí, ya anda volando. De que ya se siente religioso, ya se siente todo santificado. No, hermano. Debe de leer la Biblia, meditar la Biblia, hermano. Porque la carne, hermano, la carne no le gusta, hermano. La carne no le gusta el leer la palabra de Dios, hermano. Es perezosa la carne, hermano. Lo que yo le decía la otra vez a una de mis sobrinas, yo le decía, me decía, 2 versículos, nada más uno, ¿verdad? Yo le decía, pero ¿qué tal una película te avientas ahí 1 hora 40 minutos, 2 horas, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos nosotros dejar de ser perezosos en ese aspecto, ¿verdad? Por no decir una palabra más fuerte. La carne es perezosa, hermano. No meditamos la palabra, hermano. Miren lo que dice Salmos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Las bendiciones que vienen, hermanos, por meditar la palabra. Miren lo que dice Salmos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Mire, hermano, qué bonito. Aquí dice, el que medita en la palabra, el que medita en la ley del Señor, el que en la ley de Dios está su delicia. ¿Qué es delicia? Es algo que se saborea, hermanos. Es algo que disfruta uno, hermano. No es algo que, así, ya, así. No, hermano, es algo que saborea uno, la palabra. Por eso dice ahí, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar, hermano. No dice ahí, el que lee un capítulo diario. No, dice el que medita de día y de noche. Y ahí viene, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué significa esto, hermano? Que seremos fuertes espiritualmente, hermano. Daremos fruto a su tiempo, hermano. Debemos nosotros, hermanitos, meditar la palabra, echarnos un clavado a la palabra, tener un tiempo, hermano. Hay palabras que no entendemos, pero así las dejamos. Y luego a veces leo con mi sobrina la Biblia y ¿qué significa impío? ¿Quién sabe? ¿Y por qué no me preguntas qué significa impío? A ver qué significa impío. Y así, hermano, hay que meditarla. Ayer estábamos leyendo mi esposa y yo la Biblia y hablábamos de en el tabernáculo de Salomón, decía ahí
que le cabían 200 vatos, así dice. ¿Qué es un vato? ¿Verdad? México le habla, es una palabra común, ¿verdad? Pero en el templo de Salomón dice le cabían 200 vatos y ya investigamos, era una medida de líquido y eran 44,000 litros de agua. Entonces hay palabras, entonces eso es meditar, hermano. Cuando nosotros nos metemos a la palabra, cuando nosotros investigamos, la contemplamos, hermanos, seremos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. A veces nos gusta la palabra, hermano, pero la graciosa, la de los chistes. Ay, va a predicar el pastor que hace chistes. Ese sí me gusta escucharlo porque me hace harto reír. No, hermano, debemos de escuchar la palabra, la que confronta, la que nos nutre. Debemos de meditar la palabra. Miren lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Está atento, dice ahí, está atento, medita en mis palabras, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, pon atención a la palabra. Miren, porque a veces yo me he dado cuenta, ¿verdad? Aquí en la transmisión, hay 20 personas conectadas, pero empiezo a hablar de pecado, empiezo a hablar de fornicación, así de un pecado fuerte, y se van bajando y quedan 7, quedan 6. No les gusta eso, hermano, pero nosotros nos debemos de meter en la palabra, leer la escritura, hermano. ¿Cómo podemos ser buenas personas? ¿Cómo podremos llegar, hermanos, a la estatura de la plenitud de Cristo si no leemos la palabra? ¿Cómo podremos andar en el camino, hermanos, si no meditamos la palabra? ¿Cómo podremos saber qué es lo que le agrada y no le agrada a Dios si no meditamos la palabra, hermano? ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? ¿Cómo podremos vencer al enemigo? ¿Cómo podremos tener las luchas espirituales si no meditamos en la palabra, hermano? Mire lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire otra bendición, hermano. Nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche. Mire, en varios versículos dice ahí día y noche, o sea, todo el tiempo, hermano. A veces decimos, es que caí en pecado, es que caí en tentación, tropecé. Pero no estás meditando en la palabra. A veces tropezamos, hermano. No, yo no lo predico porque yo sea perfecto, hermano. No, sino que será más difícil que nosotros caigamos en pecado, hermano, si la palabra está aquí de día y de noche, meditándola. Yo, por ejemplo, hermanos, hemos estado estudiando la historia de David y Betsabé. Y hemos visto ahí, hemos deshebrado ahí la historia esa. Y no, también Betsabé tuvo la culpa y ese Davidcito era pícaro. Y ahí estamos platicando, hermano. Pero estamos meditando de día y de noche la palabra, hermano. Dice ahí, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero ¿para qué vas a meditar? Para que guardes y hagas todo conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros hacemos lo correcto, hermano, a la luz de la Biblia, todo sale bien, todo empezamos a caminar rectamente, nuestra conciencia está tranquila, nuestro rostro lo refleja, nuestros hijos nos ve nuestro ejemplo y empezamos a avanzar bien, hermano. Eso es que empezamos a crecer, hermanos, espiritualmente, empezamos a crecer, nuestro hogar está tranquilo, ya hay menos peleas, menos vicios. Eso es lo que la palabra va arreglando en nuestra vida, hermano. Si tú quieres, a lo mejor en tu hogar todo el tiempo estás peleando, ¿verdad? Todo el tiempo con tus hijos, con tus nietos, con tu esposo, con tu esposa estás peleando, mediten en la palabra. Y verán que la palabra solita los va a ir
corrigiendo, los va a ir alineando, hermano, los va a ir regañando. La palabra misma te regaña, hermano. Porque la palabra te aleja de lo que te hace mal y te va corrigiendo, hermano. Y dejamos de creer tanto. Mire, hermano, si no llenamos nuestra mente de la palabra, hermanos, entonces, ¿qué creen? ¿De qué creen que se va a llenar nuestra mente, hermano? Se va a llenar de mentiras del enemigo, se va a llenar de carnalidad y se va a llenar de nuestros propios pensamientos. Cuando nosotros empezamos a pensar, ¿qué voy a hacer? Estoy aburrido. Voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer el otro. O empieza uno a pensar cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Empieza uno a fantasear. Empieza uno a llenar pensamientos. Entonces es donde el enemigo llega, hermano, y empieza a meter pensamientos malos. Pero si nosotros no nos llenamos de la palabra, hermano, entonces se va a llenar de otra cosa, menos de la palabra. Y mira, hermano, quiero terminar con esto, porque esto es bastante amplio, hermano. Quiero terminar con esto, hermano. Ayer me explotaba la cabeza, ¿verdad? Con esto, hermanos. Miren lo que dice Marcos, capítulo 4. Hermanos, ahí apunten esto, porque esto es oro puro, hermano. Marcos, capítulo 4, versículos 24 y 25. Aquí el Señor Jesús, hermanos, estaba hablando de la palabra, estaba hablando de la parábola del sembrador y estaba dando una explicación. Y luego este versículo en otras versiones dice: al que tiene se le dará más, pero al que no tiene pero al que tiene poco, aún lo que tiene se le quitará. Y todo el tiempo, hermanos, hemos estado creyendo que tal vez eso es algo físico, algo económico, y podríamos decir, ¿cómo al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene? Es algo injusto. Pero hermanos, metiéndonos a la palabra, metiéndonos a meditar en la palabra, hermanos, aquí habla en las raíces hebreas, y si usted quiere investiguelo, hermanos, en las raíces de esta palabra, hermanos, habla de conocimiento. O sea que entre más tú, mire, vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos o en la versión Nueva Traducción Viviente. Póngale cuidado, hermano. Nueva Traducción Viviente dice: luego agregó, presten mucha atención a los que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se le quitará aún lo poco que entiendan. Mire, hermano, esto es tremendo, hermano, porque en el ámbito espiritual, si tú te metes a la palabra, si tú dices, wow, esto lo tengo que investigar, dice la escritura, o sea que al que tiene interés, el que tiene ganas de aprender, hermanos, se le dará más entendimiento, se le abrirá, hermanos, más la visión, se le abrirá más el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría. Pero aquel que no se esfuerza, hermano, aquel que dice, ya, esto ya lo sé, el poder de la palabra, va a hablar de que debemos de leer la Biblia, quítalo, ya, eso no me interesa, siempre habla de que leamos la Biblia. Ahí, hermanos, ahí se le quita ese conocimiento, ahí se le es arrebatado ese conocimiento, hermano, y se le da al que quiere más. Fíjese qué tremendo esta palabra, hermanos. Ahora lo vamos a leer en otra versión. Póngale cuidado, hermanos. Palabra de Dios para Todos dice: y les dijo, tengan cuidado de entender lo que oyen. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes y les añadirá más. Porque al que entienda algo se le dará más a entender, pero al que entienda muy poco, hasta lo poco que entienda se le quitará. Mire, hermano, lee el último. Porque al que entienda algo se le dará más a entender, pero al que entienda muy poco, hasta lo poco que entienda se le quitará. Hermano, mire esto, qué tremendo. Cuando nosotros mostramos interés en la palabra y empezamos a meditar y a ver por qué pasó esto, y a ver
A ver, la Betsabé, ¿por qué se andaba bañando ahí si el rey pasaba ahí y ya le echa la culpa al rey David? También ella, ¿por qué se bañó ahí a la vista del rey? Y también ella tiene la culpa, y órale. Y empezamos a meditar, hermanos. Dios permite que en el ámbito espiritual, hermanos, se abran nuestros ojos, se abra nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, y Dios permite que podamos entender más. Miren, hermanos, ahora vamos a Mateo capítulo 13, versículos 11 y 13. Aquí el Señor Jesús, aquí los discípulos le preguntan, fíjense, aquí los discípulos le preguntan, Señor Jesús, ¿por qué nos hablas por parábolas? Y el Señor Jesús les dice, para que ustedes oyendo entiendan y viendo vean, pero ellos no. Y podríamos decir, o sea que es favoritismo, o sea que tú no quieres que ellos entiendan, o sea que nada más quieres que nosotros entendamos, pero ellos no. Y miren lo que dice, hermanos, Mateo capítulo 13, versículos 11 al 13. ¿Palabra de Dios? Ajá. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, Él les respondió, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no, porque al que entienda algo se le dará más a entender. Aquí dice lo mismo, ¿ya vio? Al que tenga se le dará más, pero al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. Es el mismo versículo, hermano. Y tendrá más que suficiente. Pero al que no entienda, hasta lo que entienda se le quitará. Por eso yo les hablo por medio de historias, porque aunque ellos miran, no ven nada, oyen, pero no escuchan ni entienden nada. Aquí no habla de favoritismo, hermano, sino habla a los discípulos. El discípulo, hermanos, es el que tiene hambre de la palabra, el que se mete en la palabra, el que se sumerge a la palabra. El Señor Jesús decía, ustedes tienen hambre de la palabra, por eso se les explica mejor. Pero ellos se les explica, pero no lo entienden, no investigan más a fondo. Los discípulos, hermanos, ¿recuerdan cuando Él hablaba del sembrador? Los discípulos iban y le decían, Señor, explícanos esa parábola del sembrador. Y aunque el Señor Jesús los regañaba, no entienden, les explica o no les entienden, y les empezaba a explicar. Pero la gente no investigaba más, hermanos. No quiere decir que haya hecho división Jesús, es decir, ellos no lo entienden, ellos, porque miren, la Reina Valera, puedes buscar la Reina Valera, en la Reina Valera dice, para que ellos vean y no entiendan. ¿Cómo dice? Él respondió, les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mire, y si usted lee en la Reina Valera, sí, dice uno a veces, ese texto está fuera de contexto porque no tiene nada que ver con lo de las parábolas, porque está hablando de la palabra y luego habla de que el que tiene se le quitará. A cualquiera que tiene más, dice, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y usted dice, ¿esto qué tiene que ver con lo de las parábolas? Y luego ya le dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero es eso, hermanos. Al que tiene interés, el que tiene hambre, el que tiene ese esfuerzo, hermanos, el que quiere más entendimiento, se le dará más. Pero el que no busca, ni medita, ni reflexiona, ni se sumerge en la contemplación, a ese se le será quitado. Hermanos, cada vez que nosotros escuchemos una palabra debemos de tener hambre, esa delicia, hermano. Dice ahí, en la ley de Jehová está su delicia, de decir, a ver, pastor, explíqueme esto. Mire, hermano, tristemente son pocos los hermanos que nos han dicho, fíjese, pastor, que leí este versículo, no le entendí, explíquemelo. Entonces, hermano, ahí eso es bonito porque se le explica, se le amplía, eso es lo bonito, hermano. Pero predica uno y, hermano, ¿qué le pareció la palabra? Bien. O al otro día le preguntaba, hermano, ¿qué le pareció la predicación de ayer? ¿De qué habló? Ya no me acuerdo, ya se me olvidó. No, hermano. Ahí lo que tenía se le fue quitado por no poner atención
ni tener hambre de la palabra, hermano. Hermano, debemos de tener hambre de la palabra, porque si no, no hay recompensa, no es favoritismo. El Señor Jesús dijo que no era favoritismo, sino es recompensa por el que tiene hambre de la palabra. Amén. Qué bonito el devocional de hoy, que no fue interrumpido, ¿verdad? Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Que el Señor nos dé hambre de la palabra, hermano. Hambre y sed de meditar, reflexionar en la palabra, hermano. De sumergirnos a la palabra. Señor, te damos gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy tú nos regalaste, Señor bendito, que debemos nosotros reflexionar, Señor. Debemos de meditar en tu palabra, Señor bendito. Como dice la Escritura, Señor, que todo lo que hagamos nos saldrá bien, Señor, y seremos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, Señor, que damos fruto a su tiempo y nuestra hoja no cae, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos esto el día de hoy, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener hambre, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, a entender esta palabra, a comprenderla, Señor, y que ellos, Señor, tengan hambre de tu palabra, Señor, para que reciban la recompensa y la promesa que está escrita, Señor bendito, y se abra nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén.